Hola muchachos, ¿qué tal? Muy buen día. Vamos a hacer la resolución de la prueba 2 de nivel medio de análisis y enfoque de mayo 2024. Recordemos que en esta prueba ya se permite el uso de calculadora. Tiene dos secciones, sección A de respuestas cortas y sección B de respuestas largas. Bien, empezamos. Bien, empezamos en la sección A. Veamos, esta pregunta de estadística por lo que se puede ver a primera instancia. Tema que nos dice, en un estudio se analizó el uso del teléfono móvil en un día concreto por parte de una muestra aleatoria de 10 estudiantes. A continuación se detalla el tiempo en horas que estuvieron utilizando el teléfono estos 10 estudiantes. Bueno, y aquí tenemos 10 valores, que serían los 10 tiempos de los estudiantes. Una cosa, rápidamente podemos ver que los datos se encuentran ordenados. Si se encuentran ordenados, el tema me pide en la alternativa A, la mediana debe ser el dato que está en el centro. Pero si no estuvieran ordenados, tendríamos que ordenarlos. Sin embargo, como es una prueba 2 donde se permite el uso de calculadora, usted rápidamente podría ingresar los datos en la calculadora y directamente ya tendría la mediana, además que tendría para hacer ya el rango intercuartil. Ojo que no me piden los cuartiles. Los cuartiles son los datos que salen en la calculadora, pero no el rango intercuartil, que es una operación entre los cuartiles. Ya la vamos a escribir. Luego me indica, me dice que, bueno, lo que conocemos, ¿no? Que el valor atípico es aquel que se encuentra menor al cuartil 1 menos el 1.5, el rango intercuartil, que es la abreviatura para el rango intercuartil, o mayor que el cuartil 3 más 1.5 el rango intercuartil. Y muestre que este dato es un valor atípico. Supongo que este dato debe estar fuera de estos intervalos para los datos no atípicos, podríamos decir. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ingresar esos datos en la calculadora en la opción menú, opción 2 de estadística. Recuerde que usted puede irse a esta estadística y darle enter, o si no, puede directamente presionar el botón 2. Luego, en la lista 1 ingresamos los datos que se encuentran allí, uno por uno. Si hubiera algún dato que se repite, lo escribe repetido también aquí. En este caso no hay ningún dato que se repite. Vamos a ingresar estos datos: 0.7, 1.2, 1.9, 4.0, 4.4, 4.5, 4.9, 5.7, 6.5 y 11.7. Bien, una vez que ingresamos los datos, lo siguiente sería ir a la opción que dice Cal, de hacer cálculos, que es, en este caso es presionando el botón F2. Presionamos y antes de presionar algún otro botón, siempre tenga presente que debe revisar la configuración, el setting que está ahí al final con el botón de F6. Siempre revise la configuración. En este caso, todos los datos los hemos ingresado en una sola lista, lista 1. Y el tema se trata de una variable. ¿Por qué? Porque solamente se están analizando el tiempo en horas, que en este caso, bueno, las unidades, pero se está analizando el tiempo, solamente es un dato el que se está analizando, por lo tanto eso debería ser una variable, que en este caso es el botón F1 de un bar. Pero recuerde, primero revise la configuración. Entonces, ingresando a la configuración F6, solamente nos vamos a remitir a las dos primeras líneas, que es donde dice un bar de una variable, y tal como se encuentra aquí debería ser lo correcto. En la primera parte que dice xlist, o sea, los datos x se encuentran en la lista 1, sí, efectivamente ahí los colocamos. Y dice que para la misma variable la frecuencia es 1, que quiere decir que cada dato se lo escribió una vez. Sí, así lo hicimos. Entonces le damos enter y ahora sí presionamos un bar F1 y allí nos arroja un sinnúmero de información, que en este caso recordemos que la primera información que aparece aquí, que es la X con la rayeta allá arriba, que significa media, en este caso es 4,55. Y bueno, y así justamente todos los datos. En este caso el tema me pide la mediana. En la calculadora se encuentra mediana como med y todo es bajando un poco y aquí tenemos
Q1, que significa cuartil 1, mediana, y Q3. Si en algún caso el tema me pidiera el cuartil 2, algún otro tema, debemos saber que el cuartil 2 es lo mismo que la mediana, y en ese caso tendríamos que escribir el valor de la mediana. Bueno, entonces, estamos aquí. Observamos que los datos serían mediana 4,45. Entonces, a ver, vamos respondiendo. Alternativa A, mediana 4,45. Listo. Rango intercuartil. Entonces, recordemos, el rango intercuartil es una operación que se hace, voy a escribir aquí así, rango intercuartil. Es una operación que se hace entre los cuartiles 3, cuartil 3, menos el cuartil 1. En este caso, como el tema me dice halle, hallar, encuentre, calcule, necesitamos mostrar la operación. Más que no sea el escrito Q3 menos Q1, pero sí de dónde vamos a encontrar el valor siguiente, que en este caso tendríamos que escribir el cuartil 3, que es 5,7, menos el cuartil 1, que es 1,9. Y este resultado debería ser 3,8. Si lo hacemos en la calculadora mismo, ingresamos y nos quedaría rango intercuartil 3,8. Y esta es la respuesta 2i. Entonces aquí tenemos el primero, que es el i, el segundo, que es el 2i. Listo. Luego, para la alternativa B hay un enunciado previo. Voy a escribir por acá la alternativa B. Dice, dice, bueno, un valor atípico es aquel que es menor que el cuartil 1 menos 1,5 el rango intercuartil, o mayor que cuartil 3 más 1,5 el rango intercuartil. Mostrar que el 11,7 es un valor atípico. Para responder la alternativa B, como nos podemos dar cuenta, el 11,7 se encuentra por adelante, un dato mayor. Entonces, lo que tenemos que fijarnos es básicamente en el valor hasta donde llegan los valores atípicos o típicos desde el cuartil 3 más 1,5 el rango intercuartil. Entonces, tenemos así, tenemos desde aquí hasta aquí, y este es el límite máximo, que sería el cuartil 3 más 1,5 el rango intercuartil. Vamos a hacer esta operación. Cuartil 3 es 5,7 más 1,5, 3,8. Esta operación la hacemos en la calculadora mismo, en la opción 1, donde están todas las operaciones. Sería 5,7 más 1,5 el 3,8. Y esto me queda 11,4. O sea que este límite hasta donde se pueden considerar valores que no son atípicos, este límite es 11,4. Entonces, el límite mayor, podríamos decir, el límite máximo es 11,4. Por lo tanto, el 11,7 es mayor que el 11,4. Entonces, este valor es un dato atípico. Y listo, el tema que corresponde a estadística. Bien, esta pregunta se refiere a funciones y me dice lo siguiente: las funciones f y g se definen ambas para el intervalo de menos 1 a 0, ¿ok? En la parte negativa, podríamos decir, y vienen dadas por, me están dando dos funciones, f, que es 1 menos x al cuadrado, y g de x, que es e a la 2x. Los gráficos de f y g se cortan en x igual a y x igual a b, donde a es menor que b. Ahí el valor de a y de b. Bien, tenemos que encontrar los cortes, las intersecciones entre las dos funciones, y para eso tenemos que ir a la calculadora. No vamos a tratar de encontrar la solución analíticamente, no la vamos a poder encontrar. Entonces vamos a la calculadora y ingresamos a la opción de f de 5, que es la parte de gráficos, y aquí
dibujamos. La primera es 1 menos x al cuadrado y la otra función es e a la 2x, que el e está aquí en logaritmo natural, pero con shift primero, e a la 2x. Bien, damos enter y dibujamos las funciones. Recuerde que en este caso me dicen el intervalo de menos 1 a 0. Si bien es cierto, no es necesario que usted se acerque tanto a la función para poder visualizar, porque no lo va a ver, sino que tiene que calcularlo con la calculadora, valga la redundancia. Podríamos directamente allí encontrar los cortes, pero si usted quiere podría hacer algún acercamiento. Por ejemplo, si queremos hacer un acercamiento, nos vamos a F3 y en F3 podemos cambiar el intervalo de X de mínimo y máximo. Aquí se encuentra X mínimo. Vamos a suponer menos 4 hasta 2. El escala de 1 en 1. El Y mínimo de menos 2 a 2. Le damos Enter. Y aquí podemos ver de mejor manera dónde están los cortes. Pero como les repito, no es necesario que esto se visualice. Como me dice que A es menor que B, entonces A debe ser el primer corte, B el segundo corte. ¿Cómo encontramos los cortes? En la calculadora presionamos F5, que es allí arribita, dice Gsolve o soluciones gráficas F5, y luego en otra vez F5 que dice ISCT o dice intersecciones directamente, presionando F5, el cursor se ubica justamente donde está la primera intersección entre las dos funciones y allí está el valor de x. También está el x y está el y, pero recuerde que cuando en este caso me habla que se cortan en valores de x de a y b, entonces el valor de a sería, vamos a escribir aquí, para la alternativa a, el valor de a es el negativo menos 0, hay algunos números, 0,9165, pero recuerde que todas estas respuestas deben estar dadas a tres cifras significativas. En este caso vamos a dejarlo como menos 0,917. Ya redondeado a tres cifras significativas. Y el valor de b, entonces con el cursor hacia adelante para ver cuál es la otra intersección, x0. Entonces el valor de b, 0. Ya están los dos valores de a y de b. Listo. Bien, vamos a la alternativa B. Me dice, halle el área de la región que está delimitada por los gráficos de f y g. Ok, entonces me está pidiendo el área entre estas dos funciones, esa partecita que se nota allí, que vamos a visualizarla, vamos a hacer un pequeño dibujo para la explicación. No es necesario por el tema, pero para la explicación vamos a hacer un pequeño dibujo de cómo se encuentra esto. Esta es la región encerrada por las dos funciones donde se pide encontrar el área. Entonces, para encontrar el área entre dos funciones, recuerde que esto se lo hace mediante análisis, que es la integral. Entonces, el análisis, la integral, sería la integral de la función superior menos la función inferior. Pero supongamos que usted no se da cuenta cuál es la función superior y escribe la primera que está aquí como función superior y la otra como función inferior. En el caso que le quede negativo, usted tiene que dejar el valor absoluto porque el área es una magnitud que tiene que estar escrita como una cantidad positiva. Pero si usted puede visualizar, en este caso la que está por arriba es la cuadrática y la que está por debajo es la función exponencial, que justamente la de arriba es f y la de abajo g. Entonces, para encontrar el área, recuerde que es la función superior, que en este caso es f de x menos g de x con respecto a x, y los límites, el límite inferior y el límite superior, que serían los valores inicial y final de donde se va a encontrar el área, el menor o el mayor, que en este caso el menor sería A y el mayor sería B. Vamos a ingresar eso a la calculadora. Recuerden, no vamos a tener que nosotros hacer la integral de esta operación, sino que tendríamos que sí mostrar en la operación que se va a hacer, que en este caso sería el valor de A menos 0,917 hasta 0 de f de x, que en este caso es 1 menos x al cuadrado, menos
g de x, como es solamente un término, lo puedo escribir sin paréntesis. E a la 2x con respecto a x. ¿Ok? Eso se debe visualizar. Vamos a ingresar eso en la calculadora y veamos cuánto me queda el área. ¿Dónde ingresamos esto? Nos vamos a la opción 1, donde se hacen todas las operaciones, menú 1. Y aquí ingresamos a la opción que dice Math, F4. Y luego no está en la primera parte, con F6 vamos al segundo menú. Y aquí en el segundo menú vemos en la primera opción que está el símbolo de integral con F1. Ingresamos allí y mire cómo aparece. Se aparece el símbolo de integral con los límites superior e inferior. Generalmente está puesto para que primero escribamos la operación. Vamos a escribir la operación. Es 1 menos x al cuadrado menos e a la x. Menos e a la 2x. Cerramos paréntesis. A lo que avanzamos se pone en el límite inferior, que es menos 0,917, y el superior, que es 0. Le damos un enter y me queda una cantidad como infinitos decimales, pero nosotros los vamos a dejar expresado a 3 cifras significativas. A ver, aquí para recordar, esto queda 0,23985 y más números. Entonces, redondeando a 3 cifras significativas, debería terminar aquí en el hasta el 9, pero como el siguiente número es mayor que 5, redondea este 9 a 10 sería. Por lo tanto, la respuesta correcta que usted debe dejar expresado aquí sería 0,24, pero como son a 3 cifras significativas, 0. Y esto como unidades cuadradas, el área de la región. Entonces, esta sería la respuesta de la alternativa B. Bien, continuando con la solución de esta prueba, tenemos, considere el siguiente conjunto de datos bidimensionales donde PQ pertenece a los enteros positivos. Ahí me está dando valores de X, valores de Y y ahí están los datos. La recta de regresión Y sobre X tiene por ecuación y me están dando la ecuación de la recta de regresión. En algunos casos se suele pedir la ecuación de la recta de regresión. En este caso me la están dando. Ok, la tenemos. Dice, esta recta de regresión pasa por el punto correspondiente a las medias, media de X, media de Y. ¿Ok? O sea que con este X se obtiene este Y. Sabiendo que X media es 7, verifique que Y media es 16. O sea, el verifique, muestre, compruebe significa que nosotros tenemos que ingresar este valor de X media en la ecuación, en el valor de X, y luego de realizar toda la operación debería quedar 16. Entonces, vamos a hacer esa operación y veamos si justamente se da aquello. Recuerde que necesitamos mostrar esta operación nosotros. Veamos. La ecuación sería y igual 2.1875x más 0,6875. Bien, entonces recuerde que aquí nosotros tenemos que reemplazar el valor de x y debería quedarnos ese y. Entonces y igual a 2,1875 por 7. Lo único que necesitamos mostrar para el examinador sería esta segunda línea. Esto necesita verse. La primera no es necesario porque ya la teníamos escrita aquí. Entonces lo estamos haciendo para la explicación, pero esa parte no es necesaria. Y luego de esta operación, esto debería quedarme 16. Obviamente me va a quedar 16, sin embargo vamos a probarlo en la calculadora. Vamos a comprobar que eso es así. Entonces, ingresamos 2.1875 por 7 más 0,6875. Le damos un enter y eso me queda exactamente 16. ¿Listo? Alternativa B.
Sabiendo que Q menos P es 3, hay el valor de P y el valor de Q. A ver, aquí podemos visualizar dónde se encuentra P y Q. En la tabla están aquí, P, Q, ambos correspondientes al valor de Y. Entonces, datos de Y. Los datos en X los tenemos completos. Los datos en Y están aquí, P y Q. Pero nosotros ya tenemos como información que Y media es 16. ¿Cómo se encuentra la media de un conjunto de datos? Sumando todos los datos y dividiendo para la cantidad de datos. En este caso, este 16 debería también lograrse si yo sumara todos estos datos de aquí y los divido para la cantidad de datos que en este caso es 5. Esa operación me debería quedar 16. Además me dice que Q menos P es 3. De esas dos ecuaciones debería resultar el valor de P y de Q. Bien, entonces vamos haciendo el ejercicio para la alternativa B. Sería, entonces voy a escribir así en la ecuación 9 más 13 más P más Q más 21 dividido para 5 debe ser igual a 16. Entonces con esto vamos a lograr una ecuación que tiene P y Q y luego vamos a escribir la otra ecuación que está en Q menos P igual a 3. Entonces el 5 pasa al otro lado a multiplicar y luego estas cantidades que están aquí 9, 13, 21 al otro lado a restar. 5 por 16 es 80. Entonces quedaría así. P más Q es igual a 80 menos 9 menos 13 menos 21. Entonces P más Q es igual a, hacemos esa operación, si se quiere podemos hacer rápidamente, 9 y 21 está 30, 50 menos 13 me quedaría 37. Entonces, o si no, lo ingresamos a la calculadora. 37 es P más Q, pero también sabíamos que Q menos P es 3. Q menos P es 3. Dos soluciones, dos ecuaciones. Si se quiere, podríamos ingresar a la opción de la calculadora donde es en la opción de ecuaciones, pero esta ecuación no es complicada, nos vamos a demorar más haciéndola en la calculadora. Aquí simplemente sumamos las dos ecuaciones y en el momento que se suma se eliminan P, porque aquí está P y acá está menos P, se va P, pero Q quedaría el doble porque quedaría Q más Q, quedaría 2Q en ese caso. Entonces en la ecuación me quedaría 2Q es igual a la suma de esas cantidades, 37 y 3 es 40, por lo tanto el valor de Q es 20. Ya está el Q. ¿Cómo encontramos P? Reemplazando el Q en cualquiera de estas ecuaciones. Por ejemplo, voy a reemplazar Q en la primera ecuación. Y esto me quedaría así. Me quedaría P más 20 es igual a 37. Despejando P igual a 17. Entonces, P es 17 y Q es 20. Luego, para ser un poco ordenados, podemos escribir simplemente así. P igual a 17, Q igual a 20. Y listo. Resuelto el ejercicio. Vamos al siguiente ejercicio. Veamos el tema. Dice, el nivel acústico de un sonido L, ojo, L se conoce como el nivel acústico, medido en decibeles, está relacionado con su intensidad. La intensidad es I, unidades. Del siguiente modo, me dice L es igual a 10 logaritmo en base 10. Recuerda que no era necesario colocar la base. Si se la coloca no hay problema. 10 por logaritmo en base 10 de I por 10 a la 12. Bien, luego dice, considere dos sonidos, S1 y S2, sonidos. S1 tiene una intensidad de 10 a la menos 6 unidades y un nivel acústico de 60 decibeles. S2 tiene una intensidad que es el doble de la de S1. Alternativa A, indique la intensidad de S2. Ok, el tema me dice, alternativa A, el tema me dice que la intensidad de 2 es el doble de la de S1 y S1 me dice que tiene una intensidad de 10 a la menos 6. Como la relación es entre las intensidades, entonces voy a escribir la intensidad del 2, dice que es el doble de la intensidad del 1. Y la intensidad del 1 es 10 a la menos 6. Entonces aquí me quedaría 2 por 10 a la menos 6. Esa debería ser la intensidad de
S2, la intensidad 2. Podemos dejar escrito de esa forma, pero si alguien quiere, también podemos dejar escrito como 2 por, ¿cuánto es 10 a la menos 6? 10 a la menos 6 es 1 sobre 10 a la 6, y 10 a la 6 es 1.000.000. 1 con 6 ceros. Y eso todavía se resume más. Como está multiplicado por 2, se simplifica y me quedaría 1 sobre 500.000. Esa sería la intensidad del 2. Pero si usted lo deja como 2 por 10 a la menos 6, eso es suficiente. Vamos a la alternativa B. Determine el nivel acústico de S2. Bueno, en este caso me pide el nivel acústico, y el nivel acústico se lo conoce como L. ¿Ok? Para el 2. Entonces, L para 2 tendría que hacerse utilizando la intensidad 2. En este caso voy a escribir la ecuación. La ecuación dice que es 10 por el logaritmo en base 10 de la intensidad 2, en este caso sería intensidad 2, por 10 a la 12. Bueno, ingresamos estos valores a la calculadora. Sería 10 por logaritmo en base 10. Recuerde que en la calculadora no aparece la base. Bueno, se podría escribir la base, pero directamente apretando el botón del log tendríamos el logaritmo en base 10. Aquí quedaría 2 por 10 a la menos 6 y luego por 10 a la 12. Eso ingresemos a la calculadora y me quedaría, veamos, 10, como le decía, el botón de log, entre paréntesis 2 por 10 elevado a la menos 6 por 10 elevado a la 12. Me queda 63,010,299 y más números. Pero recuerde que debe estar escrito esto en 3 cifras significativas. Entonces me quedaría que la intensidad 2 es 63, redondeado, y quedaría el 0, 63,0 decibeles. Listo, la intensidad 2. Luego me dice, durante una tormenta, el máximo nivel acústico de los truenos fue de 115 decibeles. En este caso ya me está dando el nivel acústico. Lo que me está dando aquí con 115 es L. Halle la correspondiente intensidad. Me está pidiendo el valor de I. A ver, entonces aquí podemos incluso ingresar eso a la calculadora y que la calculadora me dé la respuesta. Pero primero escribamos lo que el tema me dice. El nivel acústico es 115 y me pide el valor de I. Utilizando la ecuación, 115 es igual a 10 por logaritmo en base 10 de la intensidad por 10 a la 12. Cuando se pide un solo dato, un solo valor, y en este caso estamos seguros de que la intensidad es un solo valor, podemos ingresar eso a la calculadora directamente para que la calculadora me lo resuelva. Sin embargo, si alguien quiere, puede comenzar a tratar de resolver un poco más esto, que el 10 que está aquí multiplicando pasa al otro lado a dividir y me quedaría como 11,5, y luego cambiar este logaritmo y quedaría 10 elevado a la 11,5 es igual a la intensidad por 10 a la 12, y luego despejar de allí y al final usar la calculadora. Se podría hacer todo eso, sin embargo, le voy a presentar las dos opciones. Entonces, voy a resolver todo como, digamos, como que usted usara la calculadora para su último paso. Entonces, el 10 pasa al otro lado a dividir. Y aquí me quedaría 11,5 es igual al logaritmo en base 10 de intensidad por 10 a la 12. Cambiando de logaritmo a exponencial, esto pasa al otro lado y me quedaría 10 elevado a la 11,5. Es igual a la intensidad por 10 a la 12. Esta forma de despejar este tipo de cambios de despeje de ecuaciones lo tenemos en la opción donde se explica todo lo correspondiente a logaritmos. Revise,
ese video en nuestro canal y allí podrá encontrar toda esta explicación. Aquí lo estamos resumiendo rápidamente. Entonces pasamos el 10 a la 12 al otro lado a dividir y me quedaría finalmente que la intensidad es 10 a la 11,5 sobre 10 a la 12. Y aún se puede hacer más. Si aquí podemos, como tiene la misma base, restar los exponentes, quedaría 10 elevado a 11,5 menos 12, me quedaría menos 0,5. Y ya eso podemos meterlo a la calculadora y finalmente veamos cuánto queda. Esto quedaría como raíz de 10, si no me equivoco. Entonces sería 10 elevado a la menos 0,5 y que nos muestre el decimal y me quedaría 0,316227, algunas cantidades, pero recuerde, tres cifras significativas, entonces tendríamos 0,316. Pero como le decía, la opción es de que usted pueda eso ingresarlo a la calculadora. ¿Y en dónde lo va a hacer en la calculadora? Bien, observemos. Entonces, en la calculadora vamos a menú, a la opción de ecuación. ¿Okay? Allí en la opción de ecuación tenemos, en este caso cuando tenemos este tipo de ecuaciones, presionamos F3, donde dice Solver, F3, y luego escribimos esa ecuación tal como se encuentra, la escribimos aquí. Es decir, empezamos 115 igual, el igual se encuentra en el punto, pero con amarillo, shift, punto, igual 10 por logaritmo en base 10, solamente el botón de log, paréntesis, y para la calculadora y para nosotros siempre será la variable x. Presionamos el botón de x por 10 a la 12, por 10 elevado a la 12, tal como se encuentra aquí la ecuación. Y le damos, recuerde aquí siempre cuando vamos a hacer esto, le damos doble enter, porque el primero solamente me grabó la ecuación. Cuidado, que ese valor que está allí no es el resultado de esta ecuación, eso de ahí debe ser el resultado de alguna ecuación antes que se planteó. Doble enter, y ahora tenemos el valor de x, o en este caso sería para nosotros el valor de la intensidad, y directamente tendríamos, si observa es 0,316, la misma cantidad que nos quedaba acá, en este caso 0,316. Pero ¿qué es lo que tiene que mostrarle al examinador? ¿Cuál es la diferencia entre las dos opciones? Bueno, para el examinador tendría que usted mostrar, aquí puede escribir usando la calculadora de pantalla gráfica, o escribe la palabra calculadora. Entonces aquí sería en menú ecuación. Incluso esta opción de lo que estoy escribiendo ahora no es necesario. Simplemente usted pone usando la calculadora y escribe el valor de i y es suficiente. Menú ecuación F3. Yo lo voy a poner más que nada para que usted pueda hacerlo en algún otro momento. Menú ecuación F3 y aquí ingresando la ecuación. Aquí ponemos la ecuación. Y luego ponemos el enter, pero doble, por 2 le voy a poner aquí. Bueno, voy a ponerla doble porque va a creer que tiene que multiplicar la ecuación por 2. Doble enter. Y finalmente para la calculadora dice x igual a 0,3162227 y más números. Pero finalmente usted escribe la intensidad es 0,316. ¿Ok? Pero, como le decía, simplemente si usted escribe esto usando la calculadora y el valor de la intensidad, suficiente. Pero en el caso que quiera, usted también puede hacer esto, pero no es necesario. Sin embargo, para que pueda ver cómo se despejaba la opción del logaritmo. ¿Ok? Listo. Avancemos. Siguiente tema. Siguiente tema. Veamos este tema. Este tema, por lo que veo, también hay funciones. Bien, dice, una partícula se mueve en línea recta de tal modo que su velocidad en metros por segundo a la menos 1
en el instante t segundos viene dada por una ecuación. Es una ecuación que involucra exponenciales y trigonométricas, por lo que se ve allí. Halla la velocidad de la partícula en el instante t igual a 2. A ver, la expresión que está aquí es la expresión de la velocidad y me pide la velocidad justamente para cuando t es 2. Simplemente tenemos que reemplazar t2 en esa ecuación y eso con la calculadora. Luego me pide la velocidad máxima y luego me pide una aceleración. Bien, empecemos a resolver. Vamos a la alternativa A y tendríamos simplemente que reemplazar en la ecuación el valor de 2. Entonces, velocidad evaluada en 2 quedaría 1 más e a la menos 2 menos e a la menos seno de 2 por 2. 2 por 2 o directamente 4, pero voy a dejarlo como 2 por 2. Ok, ingresamos eso a la calculadora y nos quedaría la velocidad. Usted puede escribir directamente así, velocidad. No es necesario que escriba b de 2. Simplemente la velocidad. Voy a dejarlo justamente como velocidad. Entonces ingresamos a la calculadora, vamos al menú 1 y hacemos esta operación. Sería 1 más e a la menos 2. E se encuentra en logaritmo natural. Recuerde ln, shift e. Aquí ponemos menos 2 menos otra vez el logaritmo e elevado a la menos seno. Voy a poner directamente seno de 4. Ingresamos y eso me quedaría el valor de 0,99614 y más números. Pero recuerde que redondeado a 3 cifras significativas debería quedar menos 0,996 por metro segundo a la menos 1. Bien, pero aquí aclarar algo. Por favor, observe que en este caso me queda esa cantidad, pero es probable que alguno de ustedes por allí que lo estén resolviendo les va a quedar otra cantidad. ¿Por qué puede cambiar esto? Porque recuerde que estamos trabajando con una función trigonométrica. Aquí está el seno, una función trigonométrica. Y recuerde que en este caso los valores de t son valores en radianes. Aquí no hay grados, no está el simbolito, el circulito para representar radio, para representar grado. Esto está en radianes, por lo tanto, la calculadora debe estar programada en radianes, porque si está en grados le va a dar una cantidad diferente. Entonces, ¿cómo sabemos o cómo nos aseguramos? Cada vez que tenemos una función trigonométrica, procuremos de que la calculadora esté configurada siempre en la opción que esté dando el tema, en este caso radianes. ¿Dónde ingresamos? Presionamos Shift y luego menú y nos vamos a la configuración de la calculadora. En este caso, ángulo, vamos hasta ese ángulo y aquí debería estar en radianes, en la segunda opción, F2. Si queremos que esté en grados, cuidado, no es F3. Grados, recuerden que está en inglés. Grados es F1, degree. F1 grados, F2 radianes. Entonces ingresamos F2 radianes y observe que allí está el valor correcto de menos 0,996. Ya redondeado a 3 cifras significativas. Metros por segundo a la menos 1. Las unidades. Bien, alternativa B. Halla la velocidad máxima de la partícula. Bueno, aquí tenemos dos opciones. Recuerde que para encontrar un valor máximo, mire, como me pide aquí la velocidad máxima, como le decía, alguien dirá, tome el valor de la velocidad y como me piden la velocidad máxima, derive la velocidad y esto igualamos a 0. Y luego que igualamos a 0 me va a quedar un valor de x, un valor de t, no sé cuál quedará. Y luego ese reemplazamos en la ecuación de la velocidad y ahí estará la velocidad máxima. ¿Ok? Ese sería como que todo el proceso. Sin embargo, la parte más corta es que si me pide la velocidad máxima y yo tengo la ecuación de la velocidad, escribo eso en la calculadora y luego le encuentro el valor máximo en la calculadora.
A ver, vamos a dibujar eso en la calculadora. Vamos a dibujar eso en la calculadora y tenemos menú en la opción de gráfico y sería 1 más e a la menos 2, e a la menos a menos x, menos e a la menos seno de 2x. Bien, es probable que a alguno de ustedes le quede un gráfico como que deformado o un gráfico que no se ve o solamente se ven los cuadrantes. Recuerde que siempre para poder tener centrado el cuadrante, centrada la gráfica, deje la calculadora en su configuración inicial de los cuadrantes. ¿Dónde es eso? En F3 y luego otra vez F3 o F1, perdón. Mire, si presionamos F1 me queda un intervalo estándar, podríamos decir, o también está F3 que es para el intervalo de menos 10 a 10, pero suficiente con el inicial F1. Entonces damos un enter, otro enter y listo, y se dibuja la función. Como recuerde que en este caso tiempo y tiempo es una cantidad positiva, entonces, y es más, en el tema me dice que el tiempo está entre 0 y 2, yo podría configurar la calculadora y ver cuánto es la parte de la gráfica entre 0 y 2, pero no me voy a complicar, no me voy a complicar, yo voy a dibujar lo que me sale en la calculadora. Y en la calculadora me sale algo así. Algo así. Listo. ¿Y cómo encontramos el valor máximo? El valor máximo es el punto que se encuentra aquí. Este es un valor máximo. Esto es lo que se conoce como un máximo local. Y será el valor máximo de la función porque esta función que ingresamos aquí es la función de la velocidad. ¿Ok? ¿Y cómo se encuentra el valor máximo? Nuevamente, presionamos F5, primero F5, y observe donde dice máximo. En ese caso está en F2, que es donde dice máximo. Y presionamos ese botón y nos queda el valor de X y el valor de Y el cursor ubicado justamente donde he marcado ese punto. Entonces, el valor de X y el valor de Y, pero ¿qué valor tenemos que ingresar? Me pide la velocidad máxima. Recuerde que la velocidad es el resultado. El valor horizontal en este caso es el tiempo. Voy a ponerlo aquí. El horizontal es tiempo, pero el vertical es la velocidad. O sea, el valor de Y. Como en este caso me pide la velocidad máxima, sería el valor de Y y vemos aquí, voy a poner aquí velocidad máxima, igual y me quedaría 1,18, ya redondeado a tres cifras significativas. 1,18 metros por segundo a la menos 1. Y listo. Terminado la alternativa B. Vamos a la alternativa C. Me dice, halle la aceleración de la partícula en el instante en el que cambia de sentido. Ok, aquí algunos análisis. Veamos. Me pide la aceleración. A ver, recordemos esto. Recordemos que si yo tengo la ecuación de la posición, digamos, en función del tiempo, yo puedo con esto llegar a la velocidad en función del tiempo y con esto llegar a la aceleración en función del tiempo. ¿Cómo hacemos para encontrar uno u otro? Simplemente derivando. Para ir de aquí hasta acá hay que derivar. De aquí hasta acá tenemos que derivar. Pero si quisiéramos regresar, si tuvieras la aceleración y me piden la velocidad, de aquí hasta acá tendríamos que integrar. Si tenemos la velocidad y queremos la posición, integrar. ¿Ok? En este caso tenemos la velocidad y me habla de la aceleración. Esto significa que yo tengo que derivar la ecuación de la velocidad. Entonces aquí voy a escribir esto. La aceleración
que está en función del tiempo, es igual a la velocidad, pero derivada en función del tiempo. O simplemente la aceleración es igual a la derivada de la velocidad. ¿Ok? Es la primera parte que ya conocemos. Bien, pero el tema no me pide solamente que escriba la expresión de la aceleración, sino que me dice, hay la aceleración de la partícula en el instante en el que cambia de sentido. A ver, esta frase es importante. Cambia de sentido. En ese instante encontremos la aceleración. A ver, ¿cuándo cambia de sentido la partícula? El movimiento es en línea recta. El cambio de sentido se da cuando, si se está moviendo hacia un lado, deja de ir a ese lado y se va hacia el otro. Ese es el cambio de sentido. Si se está moviendo hacia atrás y luego para y se va hacia adelante, o si se está moviendo hacia adelante, para y se va hacia atrás. Pero ¿dónde se da eso? Eso se da cuando la velocidad es positiva y pasa a ser una velocidad negativa. O viceversa, o de negativa pasa a positiva. Justamente en esto es el cambio de dirección o cambio de sentido cuando cambia la velocidad. Porque la dirección de sentido es la dirección de la velocidad. En esta opción donde acabo de dibujar aquí, este es el cambio de sentido. Cambio de sentido. Bien, pero eso en una gráfica, ¿dónde se puede ver en la gráfica el cambio de sentido? Cuando pasa de positivo a negativo, justamente cuando cruce el eje X. Porque aquí en un instante es positivo y acá en el instante que cruza es negativo. O sea que justo en el corte con el eje X, con el eje horizontal, es el cambio de sentido. ¿Ok? Entonces, tenemos la gráfica nosotros. Voy a volver a hacer un pequeño dibujo de la gráfica. ¿Ok? Y el cambio de sentido es justamente aquí. Entonces, aquí cambia de sentido. ¿Qué es lo que tenemos que ver? ¿Cuál es este valor de tiempo? Entonces, ¿cómo encontramos eso con la calculadora? Ahora en la calculadora vamos, en la opción que tenemos en el gráfico, vamos a F5 y esa parte que es el corte con el eje X se lo encuentra como F1, que es root, que significa raíz. Las raíces son los cortes con el eje X. Presionamos F1 y justo el cursor se ubica en ese punto y que es cuando X es 1,65, bueno, algunos números más. Entonces voy a escribir aquí estos valores. Sería 1,6584 y más números. ¿Por qué no lo dejo esto a 3 cifras significativas? Porque esto todavía no es la respuesta. La respuesta final es la que se tiene que dejar a 3 cifras significativas. Esto no es respuesta, esto todavía es parte de lo que necesitamos. Porque justamente en este momento es que me pide cuánto es la aceleración. La aceleración en el instante, o sea, en el tiempo en el que cambia de sentido. Lo que me está pidiendo la aceleración justamente con este valor de tiempo. Bien, entonces necesitamos la ecuación de la aceleración, pero no la tenemos. Tenemos la ecuación de la velocidad. Bueno, pero como sabemos que la aceleración es la derivada de la velocidad, entonces aquí voy a escribir esto. La aceleración en ese instante t será igual a la derivada de la velocidad también en ese instante t. ¿Y esto cómo lo hago? En la calculadora lo que vamos a hacer es escribir la velocidad, pero la derivada de la velocidad. Y ponemos lo siguiente. Vamos a menú, la opción 1. Y aquí, ¿dónde vamos a ver las derivadas? La derivada vamos a ver aquí en la opción F4. Y luego, si nos fijamos, el valor de F4 nuevamente dice d sobre dx. Entonces, esto me dice la derivada respecto a x. ¿Y qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a ingresar aquí la función de la velocidad, es decir, 1 más e a la menos t, pero en este caso sería menos x en la calculadora. Vamos a poner menos x, menos e a la menos seno de 2x. Bien, entonces ingresemos eso en la calculadora, pero mire que adicionalmente me da
un espacio para donde tenemos que iniciar el valor de x. Y ese valor de x que le vamos a poner es el valor de 1,6584. Hasta allí yo voy a ingresar y esta respuesta final va a ser la derivada de la velocidad, que será la aceleración. Será igual a menos 2,534848. Ahora sí, a tres cifras significativas sería menos 2,53. Y en este caso las unidades metros por segundos a la menos 2. Esta es la alternativa C. Listo. Siguiente tema, me dice, considera una variable aleatoria x tal que x está, eso que está allí significa que está distribuido binomialmente, de forma binomial, una distribución binomial. Determine el valor de n para el que se cumple que la probabilidad de que esta variable sea mayor o igual que 1 es más de 0,99. Bien, encontrar el valor de n. A ver, ¿qué tenemos que saber aquí? A ver, lo que tenemos que conocer primero es que la distribución binomial, estas dos cantidades que se dan aquí, como en este caso el 0,25, representa algo. Cuando algo está distribuido, cuando una variable se dice que está distribuido de forma binomial, la primera cantidad es n y la segunda cantidad es p. Pero ¿qué significa cada una de estas cantidades que están aquí? N significa la cantidad de veces que se realiza un experimento. Este es el número de veces. Y P es la probabilidad de éxito que se cumple en cada una de las veces lo que se esté pidiendo. La probabilidad de éxito. R. R representa el número de veces que se pide. Esa son la cantidad de veces que se quiere que resulte el experimento. Entonces, una vez que tenemos estas tres cantidades, ojo con algo, si se sabe que P es la probabilidad de éxito, entonces ¿cuál será la probabilidad de fracaso? O la probabilidad de que no se cumpla eso debe ser 1 menos P. ¿Para qué me sirve todo esto? Bueno, porque cuando nos necesitamos encontrar algún valor en una distribución binomial, tenemos que utilizar la siguiente expresión. Tenemos que utilizar n de R. Ya dijimos que n es la cantidad de veces que se realiza el experimento, R es la cantidad de veces que se quiere que resulte el experimento, por P elevado a la R. P es la probabilidad de éxito, R es la cantidad de veces que queremos que resulte el experimento, por 1 menos P, la probabilidad de fracaso, elevado a la n menos R. Por lo tanto, el 0,25 que está aquí, este es el valor de P. Bien, pero el tema me está pidiendo el valor de n y me da una condición. Me dice que la probabilidad de que la variable se cumpla en más de una vez, mayor o igual a 1, debe ser más de 0,99. Ahora, para poder utilizar nosotros esta ecuación tenemos que ver la cantidad de veces que queremos que resulte el experimento. En este caso, queremos que resulte mayor o igual a 1. 1, 2, 3, 4, 5. Pero ¿hasta cuántas veces? Aquí en el tema no me dice cuántas veces se realiza, porque me dice n. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar lo siguiente. Vamos a saber esto. A ver, aquí voy a colocar lo siguiente. Esto sería aquí cuando se cumpla 0 veces, o sea, cuando no se cumpla. Aquí cuando se cumpla una vez, cuando se cumpla 2 veces, 3 veces, así, 4 veces y así hasta el infinito. Todo esto de aquí sería n, la cantidad de veces que se realiza el experimento. Y es la cantidad que queremos que resulte. Pero el tema me dice que desde aquí en adelante, toda esta probabilidad es más de 0,99. Pero lo que yo sí sé es que la probabilidad total debe ser 1. Entonces, basado en esto, yo ya puedo saber cuál es la probabilidad de que se cumpla 0 veces. La probabilidad de que se cumpla 0 veces debería ser menos que
la diferencia hasta 1, o sea que menos de 0,01. Claro, porque toda esta probabilidad me debería quedar 1. Por lo tanto, si esto es más de 0,99, aquí debería ser lo restante hacia 1, 0,01 y menor a esta cantidad. ¿Ok? Si uno es más de eso, lo otro debe ser menor que 0,01. Así la suma debería dar 1. Entonces, ¿qué es lo que yo acabo de darme cuenta ahora? Que la probabilidad de que esto se convierta o se dé en 0 veces es menor o igual que 0,01. ¿Sí? Porque acá me decía mayor a 0,99, acá menor o igual a 0,01. ¿Por qué necesitaba esto? Porque yo con esto necesito saber una cantidad fija de las veces que quiero que se cumpla el experimento para no poder estar diciendo que se cumpla una, dos y estar haciendo los cálculos para 1, para 2, para 3, para 4 veces. Entonces voy a hacer el cálculo solamente para 0 veces de la distribución binomial y con esto recuerde que 0 veces significa que este es R y con esto podemos ya resolver porque vamos a tener a una ecuación igualada o en este caso una inecuación a 0,01. Entonces aquí la ecuación a plantear sería n de 0 de la probabilidad que es 0,25 elevado a la 0 por 1 menos 0,25 elevado a la n menos 0. Esto debe ser menor o igual a 0,01. Y de aquí vamos a encontrar el valor de n. N de 0, esto es 1. Puede probarlo en su calculadora, haga 8 de 0. Que también en la calculadora, por cierto, esto lo va a hacer como una combinación. N combinación 0. Usted ponga cualquier número de n, 7, 10, 5, 8, combinación 0, esto le va a resultar 1. 0,25 elevado a la 0, esto también es 1. 1 menos 0,25, esto es 0,75. Y n menos 0 es n. Por lo tanto, aquí me quedaría la siguiente inecuación. Me quedaría 0,75 únicamente elevado a la n es menor o igual que 0,01. Bien, pero ¿cómo resuelvo esto? Esto lo vamos a hacer en la calculadora y en la calculadora tenemos que saber algunas cosas. Que primero en la calculadora yo no voy a poder colocar una inecuación, sino que tengo que colocar una ecuación. Y lo vamos a encontrar en la opción de menú F3, menú ecuación F3. En menú solver podríamos decir que es en F3. Lo vamos a la ecuación, lo vamos a la calculadora, vamos a menú, ecuación, en F3, solver y escribimos 0,75 elevado a la X igual, shift igual a 0,01. Doble enter y me queda 16,007. Bueno, aquí me queda X igual a 16,00784. Bueno, más números. Bien, pero me pide el valor de n. Entonces, ¿cuánto será? 16 menor o igual 15, 17. Recuerde que cuando nosotros vamos a resolver una desigualdad, necesitamos conocer que la desigualdad cambia cuando se multiplica por un número negativo a ambos lados de la inecuación, pero también cuando se está despejando una base que está entre 0 y 1. Esto lo que se convierte es que n es mayor que 16,007 y más números. Por lo tanto, el valor de n debe ser 17. Mayor que 16 y lo que sea, 17. Entonces, este es el valor que finalmente debería resultar de este ejercicio. N igual a 17. Un tema un poquito largo, pero con explicaciones detalladas de qué es lo que se necesita, qué es lo que se tiene. ¿Ok? Veamos siguiente tema.